Listo, muy buenas noches a todos los asistentes. El día de hoy comenzamos con las ponencias del proyecto Hermano Mayor del Comité Permanente Académico CPA. El día de hoy tenemos el tema de fiebre tifoidea que está a cargo del universitario Warner Ríos García, que él es estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Él actualmente es miembro aspirante de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Ica y también ya es tutor del proyecto Hermano Mayor del Comité Permanente Académico de la Gestión 2023. Actualmente también es tutor de Ciencias Básicas y Clínicas y también cuenta con un Instagram de contenido médico donde lo pueden encontrar como @Dr. Warner Med. Y sin más, vamos a dar pase a Warner. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, un poquito bajo, pero si puedes alzar el volumen, por favor. Ahora, Sí, creo que sí. excelente. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se puede visualizar? Sí, sí se visualiza. Perfecto. Bien, vamos a comenzar. Muy buenas noches con todos los participantes. Primero quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad Científica SOCEMI y el Comité Permanente Académico por la invitación y también a cada uno de ustedes por su presencia. Es muy importante capacitarnos académicamente sobre los temas que tienen influencia clínica, y no solamente clínica, sino también en investigación, en medicina basada en la evidencia. Y sabemos que la infectología es una rama muy importante, pues estudia agentes que pueden afectar al ser humano. Entonces, vamos a ver el día de hoy un tema muy importante llamada fiebre tifoidea. ¿Qué implicancias puede tener? ¿Cómo es que se genera? ¿Qué mensaje nos llevamos después de la ponencia? ¿Y qué labor podemos hacer nosotros frente a nuestra labor como estudiante de medicina, ¿no? De difundir un contenido médico actualizado y basado en evidencia? Dicho esto, vamos a comenzar. Bien, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la fiebre tifoidea? Es importante reconocer que va a estar causada por un agente, ¿no? Y en este caso, vamos a ver que va a ser una enfermedad infecciosa y va a estar causada por una bacteria llamada Salmonella entérica serotipo tifi. Esta enfermedad va a tener un origen, ¿por qué? Porque se va a transmitir a través del consumo de alimentos o de agua contaminado por esta bacteria. Y también puede ser por contacto con personas infectadas. ¿Qué cosa más tenemos que saber? Que en este caso la fiebre tifoidea va a ser común en países que tengan escasez en saneamiento y también que puedan tener condiciones higiénicas deficientes. Otra cosa importante que tenemos que saber también es que esta enfermedad no solamente es reciente, sino que incluso ha tenido importancia en la historia, porque fue descrita por primera vez por Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. Y desde entonces ha sido una causa importante de enfermedad y muerte en todo el mundo. ¿Y a qué se debe esto? Pues sabemos que desde los tiempos antiguos la medicina ha ido avanzando, se ha ido actualizando, han surgido nuevos tipos de diagnóstico, han surgido nuevos tratamientos. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos brinda nuevos caminos frente a una enfermedad. Quizás algunos años atrás una enfermedad puede haber sido compleja, pero conforme con el avance de la ciencia, y lo más bonito es que nos involucra a nosotros, puede ser tratada con un mejor avance y un mejor desarrollo en poco tiempo. Bien, algunas cosas básicas que tenemos que saber también es que la fiebre tifoidea va a tener síntomas que van a ser la fiebre alta, un dolor de cabeza constante, un malestar general en el paciente y también dolor abdominal, diarrea o estreñimiento y algunas veces también erupción cutánea. Pero ¿qué sucede cuando el paciente sufre esta enfermedad, pero no va al hospital, no va a un centro de salud? Quizás por desconocimiento de los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, si el paciente no acude al hospital de salud en el tiempo adecuado,
esta enfermedad puede avanzar y causar complicaciones más graves. ¿A qué me refiero? A un sangrado intestinal, a perforación incluso del intestino, ¿no? Úlceras en el intestino y un shock séptico, que puede complicarlo, incluso llevarlo a un coma. Bien. Ahora veamos un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Como les había comentado, esta enfermedad, un punto importante es recordar que va a estar causada por una bacteria llamada Salmonella entérica serotipo TIFI. Y también esta bacteria donde se encuentra en alimentos y aguas contaminadas con heces humanos infectados mayormente. Esta bacteria puede tener una transmisión de persona a persona a través de las manos contaminadas, del contacto, aunque puede ser menos común. Pero hay áreas donde la fiebre tifoidea va a ser más común, ¿no? O, como había mencionado, en áreas donde que haya deficiencia higiénica, ¿no? Las personas pueden ser portadoras de la bacteria durante años sin mostrar síntomas. O sea, ¿qué pueden decir, no? En pocas palabras, pueden ser asintomáticas y pueden incluso llegar a propagar la enfermedad sin saberlo, ¿no? Vemos que esta enfermedad puede, ¿no?, comenzar asintomática y el paciente, sin darse cuenta, puede estar contagiando o transmitiendo esta enfermedad a las demás personas. Por esto también la importancia de saber reconocer los síntomas tempranos de esta enfermedad. Y bien, entonces, ¿cómo se explica esto? Vamos a ver. Ya. Entonces, la fiebre tifoidea va a ser causada por un agente, ¿no? Por este caso, por esta bacteria. Aquí está, que podemos observarlo. Entonces, ¿esta bacteria dónde se encuentra? Que les había comentado, en alimentos y aguas contaminadas. Supongamos, ¿no?, que un paciente consumió alimentos o líquido contaminado. ¿Y qué sucede aquí? Una vez dentro, ¿no?, que el paciente ya adquiere, ¿no?, consume este alimento contaminado, la bacteria viaja, ¿no?, y llega al tracto gastrointestinal. Llega a este punto. ¿Y qué sucede aquí? Llega hasta el torrente sanguíneo y va a tener una diseminación a otros órganos del cuerpo. En pocas palabras, ¿no? O sea, el paciente ingirió este alimento contaminado que llevaba este portador, este agente bacteriano, llegó acá, a este punto, ¿no?, a este tracto gastrointestinal, y viajó hasta el torrente sanguíneo donde se diseminó a otras partes del cuerpo, en pocas palabras. Entonces, una vez que esta bacteria ingresa al cuerpo, ¿no?, va viajando, va a haber una activación. ¿Y a qué me refiero? Que el sistema inmune va a despertar. ¿Por qué? Porque va a encontrar una alteración, ¿no? Entonces, una vez que el sistema inmune va a responder con una respuesta inflamatoria. Y ya, hasta aquí está bien. Una respuesta inflamatoria se podría decir, ¿no?, que es la respuesta del organismo. Pero ¿qué sucede? Si se deja avanzar, si se deja que el paciente siga teniendo la enfermedad, se puede complicar aún más. Y esta respuesta inflamatoria, en vez de recuperar, sanar al paciente, va a incrementar aún más su mortalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta respuesta inmunitaria se va a encontrar más elevada, en pocas palabras. Y va a causar más daños a todo el cuerpo, ¿no? No solamente al tracto gastrointestinal, sino incluso llegando a afectar zonas como también el sistema nervioso y otros sistemas del cuerpo humano. Entonces vemos como en pocas palabras, ¿no? Llega esta gente, llega al tracto gastrointestinal, miren, ¿no? Llega la gente con el alimento contaminado, llega al tracto gastrointestinal, de aquí viaja por el sangre, por el plasma, viaja por ahí, ¿no? Y, ¿qué sucede, no? Que el sistema inmune se despierta y miren, da una respuesta inflamatoria. Simple, en pocas palabras. Y si se deja que el paciente avance, no se le trata la enfermedad, esta respuesta inflamatoria aumenta y causa un daño prolongado que puede terminar en un ¿qué? En un shock séptico. Entonces, es importante, ¿no? Miren, todo este proceso fisiopatológico que sufre. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si el paciente tuviera información ya por mediante campañas o comunicación médica, ¿no? Campañas médicas, el paciente ya sabía qué síntomas presentaba esta enfermedad tempranamente. Todo esto se hubiera podido evitar, ¿no? Quizás hubiera avanzado un poco, pero no llegado a tantos extremos, ¿no? Como ocasionar un shock séptico. Entonces, es aquí la importancia de la prevención basada en la medicina, basada en la evidencia, ¿no? A ver,
Bien, ahora los síntomas de esta enfermedad, vamos a ver, eh, que pueden variar de leves a graves y pueden tardar de una semana a 3 semanas en aparecer después de la exposición a la bacteria. ¿Qué síntomas comunes vamos a ver? Fiebre alta y persistente, un dolor de cabeza, un dolor abdominal, pérdida de apetito, fatiga, dolor muscular y articular, diarrea o estreñimiento y erupción cutánea. Eh, Miren, acá un punto importante, para resumirlo, la mayoría de estos síntomas van a estar explicados, ¿por qué? Por la respuesta inflamatoria. Recuerdan que les dije que el sistema inmune se despierta y si se deja avanzar esta enfermedad, la respuesta inflamatoria, en vez de solamente atacar la enfermedad, empieza a atacar a todo el cuerpo, ¿no? Da una inflamación generalizada y aparecen síntomas como la fiebre alta y persistente, dolor de cabeza, dolor abdominal, entre otros. Y esto también se puede acompañar, ¿no?, de diarrea o estreñimiento, ¿no? También por misma reacción y erupción cutánea algunas veces. Pero estos son los síntomas principales, o sea, síntomas tempranos que pueden suceder en el paciente. Y es muy importante eh, siempre transmitir, ¿no?, un mensaje de prevención a todas las personas, porque con esto podemos evitar todos estos síntomas, ¿no?, que pueden desarrollarse en complicaciones graves. Como les comento, hay complicaciones graves como la perforación intestinal, sangrado gastrointestinal, que puede ser causado por úlceras y terminar en un shock séptico que puede llevar a un desenlace fatal. Bien, en el diagnóstico, ¿qué vamos a ver, no? Que se le puede realizar algunos exámenes al paciente, comenzando siempre por un examen físico, y este examen físico va a buscar signos de fiebre tifoidea. El médico puede comenzar, por ejemplo, haciendo preguntas, ¿no?, del paciente. Puede conocer su historial médico, los síntomas, preguntarle con qué síntomas comenzó, cómo se sentía, ¿no?, en qué momento, a qué hora, qué estaba realizando. También sería importante conocer si el paciente ha sido viajero, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente haya viajado a una zona donde que es más común, más probable, la aparición, ¿no?, de la fiebre tifoidea. Pero también durante el examen físico, ¿no?, que está acompañado de una buena historia clínica, el doctor puede hacerle algunos exámenes al paciente y observar un aumento del tamaño del hígado o del vaso, también ver una erupción cutánea o síntomas gastrointestinales en el paciente. También se le puede realizar, y siempre es bueno acompañarlo de un hemocultivo, ¿no? En estos casos, análisis de sangre. ¿Por qué? Puede detectar la presencia de anticuerpos contra la bacteria causante de la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, estos anticuerpos se presentan cuando está presente esta bacteria, ¿no?, causante de la fiebre tifoidea. Y de esta manera pueden reconocer que sí hay una enfermedad de la fiebre tifoidea. Pero muchas veces estos anticuerpos suelen aparecer después de una estancia, ¿no? ¿A qué me refiero? De 1 a 2 semanas de la infección. Entonces sería bueno siempre hacer una buena historia clínica al paciente y siempre acompañarlo de una prueba diagnóstica, que puede ser un hemocultivo, análisis de sangre. Y aquí también hablando, más específicamente, los cultivos de sangre pueden detectar la presencia de la bacteria causante de la fiebre tifoidea. Y se va a tomar una muestra de sangre del paciente y se coloca un medio de cultivo especial para permitir que la bacteria crezca. Aunque también en algunas ocasiones se puede realizar un cultivo de heces. ¿Y a qué me refiero? Recuerdan, ¿no? Una de las características de esta enfermedad también es la diarrea. Y se puede tomar una muestra de heces y colocarla en un medio de cultivo especial para poder detectar la presencia de la bacteria. Y también hay algunas pruebas de diagnóstico rápido que pueden detectar la presencia de la bacteria causante de la fiebre tifoidea en solo unas pocas horas. Pero la diferencia es que aquí no todos los centros de salud pueden contar con esto, ¿no? Esto también va a depender de cada centro de salud. Porque, por ejemplo, también hay una prueba, si mal no recuerdo, de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, ¿no?, el famoso. Y esta prueba va a detectar el ADN de la bacteria. Y aunque es más rápida, ¿no?, se podría decir, es más eficaz, no está disponible en todos los centros de salud. Por eso siempre va a ser importante hacer una buena historia clínica al paciente. Bien, ahora vamos al tratamiento. Ya conocimos los síntomas principales del paciente, la fisiopatología, el diagnóstico. Entonces, ahora vamos a tratar al paciente. ¿Y en qué se resume el tratamiento frente a la fiebre tifoidea? El uso de antibióticos para poder suprimir, eliminar la infección bacteriana y el alivio de los síntomas, evitando una complicación más grave que pueda terminar en perforación intestinal, pueda terminar en un choque séptico. Estos antibióticos van a tener más cuidado, ¿no? Y va a depender de la guía de práctica clínica de cada país, ¿no?
Por eso siempre les menciono la importancia de la medicina basada en la evidencia. Y se van a seleccionar en función de la sensibilidad de la bacteria causante de esta fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque pueden haber algunos antibióticos que si no se tratan bien, si no tienen una buena utilidad, pueden causar resistencia a los antibióticos y esto podría tener un desenlace más fatal, ¿no? En el paciente. Pero comúnmente, esto es como una referencia, se usan algunos medicamentos como el ciprofloxacino, la acitromicina y ceftriaxona, ¿no? Variando en sus cantidades dependiendo de cada centro de salud o cada guía de práctica clínica. Y bien, generalmente el tratamiento debe continuar durante al menos 10 o 14 días. ¿Para qué? Para que haya una buena eficacia, ¿no? Una buena seguridad de que se ha suprimido completamente la bacteria. Y va a ser muy importante que el tratamiento sea continuo. ¿A qué me refiero? Que el paciente cumpla con todas las indicaciones al pie de la letra para evitar complicaciones y también prevenir la recurrencia de la infección. Aquí va a ser muy importante, aparte de todo esto, una buena comunicación con el paciente. Siempre cerciorar las dudas del paciente, lo que tenga, explicarle, ¿no? Creo que una buena comunicación puede ayudar mucho en el tratamiento. Y también en casos graves de fiebre tifoidea, ¿no? ¿Y cuándo se da esto? ¿Recuerdan? Cuando se dejan avanzar los síntomas. Y aquí puede ser necesario hospitalizar al paciente. Y los antibióticos van a ser administrados por una vía más veloz, que va a ser vía intravenosa, y también darle cuidados de apoyo como hidratación intravenosa y monitoreo de la función hepática, porque aquí también va a tener implicancia el hígado, ¿no? Se va a encontrar afectado. Pero sobre todo va a ser importante buscar tratamiento médico de inmediato si se sospecha de fiebre tifoidea. ¿Y cómo se sospecha? A través de los síntomas, a través de una buena historia clínica, viendo, ¿no?, los antecedentes, preguntándole en qué zona vive el paciente, ¿no?, para poder prevenir complicaciones graves y reducir la propagación de la enfermedad. Y algunos consejos cotidianos que podemos darles a los pacientes pueden ser descansar y evitar actividades extenuantes, ¿no? Actividades que requieran esfuerzo físico, porque sabemos que el paciente en ese momento, su cuerpo está batallando contra la enfermedad y no se encuentra al 100%. También mantenerse hidratado, ¿por qué? Porque el paciente ha sufrido de diarrea y a través de la diarrea ha perdido iones importantes. Los iones son muy importantes para el balance, ¿no?, para la homeostasis. Y entonces tiene que tener una buena hidratación. E incluso también ha pedido, cuando suceden episodios de diarrea, también se pierde bicarbonato. Y sabemos que el bicarbonato va a ser un tampón, un amortiguador muy importante en el pH del paciente, ¿no? En el estado ácido-base. Y también evitar alimentos sólidos durante los primeros días. ¿Por qué? Porque el tracto gastrointestinal también va a estar delicado, porque ha sufrido daño. Bien, comer alimentos suaves y fáciles de digerir en los primeros días de la enfermedad, ¿no? Después de los primeros días de la enfermedad. En algunos casos, tomar analgésico, paracetamol para aliviar la fiebre y el dolor y evitar sobre todo el alcohol y los alimentos picantes o grasosos que puedan empeorar los síntomas, ¿no? Porque pueden llevar más a una inflamación más mayor. Y bien, como prevención, ¿no? Siempre va a ser importante la vacunación, una buena higiene, precauciones alimentarias, control de la higiene en el hogar, aislamiento de los pacientes infectados para evitar una mayor transmisión. Y acá vamos ya a ir, ¿no? Vamos a ver un caso clínico. Aquí yo les presento a un paciente, miren, él se llama Juan y va a ser un joven de 25 años. ¿Qué característica ven en él? Está mirando su hojita, su folleto, ¿no? Va a viajar. Entonces, es un turista. Él está recorriendo distintos lugares. Pueden ser zonas tropicales, pueden ser distintas zonas. No sabemos, ¿no? Quizás en esa zona puede ser más prevalente la presencia de fiebre tifoidea a causa de la bacteria. Bien, Juan nos comenta que va a ser es un joven de 25 años que acaba de regresar de un viaje al sudeste asiático, ¿no? Ha viajado. Después de unos días en casa, ¿qué sucede con él? Él comienza a experimentar fiebre, una fiebre general. Tiene dolor de cabeza, malestar general y diarrea. Ya se van acordando ya lo que estuvimos hablando de los síntomas tempranos. Entonces vamos viendo. ¿Y qué sucede después? Miren, después de unos días su fiebre comienza a subir y su dolor de cabeza empeora, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Entonces, si comenzó con unos síntomas tempranos, han pasado los días y sus síntomas han comenzado a aumentar incluso aún más. Bien. Juan visita a su médico, quien le realiza un examen físico, y claro, siempre una buena historia clínica, muy importante, muy fundamental, y le toma una muestra de sangre para su análisis. ¿Y qué pasa aquí?
aquí hay resultados y nos dicen que Juan tiene fiebre tifoidea, ¿no? Por la presencia, ¿no? De esta bacteria y se le prescribe un tratamiento con ciprofloxacino durante 14 días, ¿no? Como les digo, este medicamento es referencial. Bien, durante su tratamiento, Juan se siente cansado, agotado y tiene pérdida de apetito, ¿no? Esto también puede estar explicado por lo mismo de la enfermedad que está pasando, ¿no? Y el daño que también tiene en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, su fiebre comienza a disminuir y su diarrea, en este caso, ¿no? Ya no es tan frecuente, ¿no? Se podría decir en pocas palabras, su diarrea mejora. Después de 14 días de tratamiento, Juan vuelve a visitar a su médico para que le realicen una evaluación de seguimiento muy importante. No solamente es darle los medicamentos, ¿no? Sino también ir viendo, ir siguiéndolo cómo ha ido evolucionando, ¿no? Qué síntomas han ido disminuyendo y cositas así. Bien, la prueba de sangre que después la realizan muestra que la infección ha sido eliminada y Juan se siente mejor. El médico le recomienda a Juan que se tome un tiempo para recuperarse completamente, antes de hacer fuerza, ¿no? Antes de regresar al trabajo. Y le aconseja seguir una dieta suave y mantenerse hidratado. También le informa sobre las medidas de prevención para evitar la recurrencia de la enfermedad en el futuro. Entonces, vemos la importancia de la prevención en la medicina. Miren, Juan ha sido un joven que ha estado de turista, ¿no? Ha viajado a otra zona y está bien, pero lamentablemente se contagió de la enfermedad y comenzó a experimentar fiebre, dolor de cabeza, malestar, ¿no? Que son síntomas tempranos. Bien. Y después ha ido subiendo, pero él ha ido donde su médico, ha ido al centro de salud y se ha realizado pruebas. Y lo ha hecho cuando han habido síntomas tempranos. No ha esperado que esto empeore. ¿Y qué pasó aquí? Se le pudo dar un tratamiento, miren, y su fiebre comenzó a disminuir y su diarrea mejora. Y ha tenido un buen tratamiento, ¿no? Y ha tenido un buen seguimiento. Y claro, se le aconseja seguir una dieta suave y mantenerse hidratado, porque por lo mismo que el tracto gastrointestinal se encuentra un poco delicado, ¿no? Y también por la pérdida de líquidos y iones que ha tenido, se le recomienda mantenerse hidratado. Entonces veamos acá la importancia de la prevención en la medicina, ¿no? Él se ha evitado complicaciones, como les había comentado, como el shock séptico, como perforación intestinal, entre otros, yendo tempranamente, adecuadamente a su centro de salud. ¿Y esto por qué? Porque él ya tenía conocimiento de los síntomas tempranos. Y aquí es muy importante reconocer la importancia que podemos tener nosotros como personal de salud o futuro personal de salud. Siempre llevar una buena información médica actualizada a los pacientes, ¿no? Hablándoles un poco sobre la enfermedad, sobre los síntomas que puede presentarse y que siempre acudan a un centro de salud para que tengan un buen tratamiento. Con esto podemos evitar complicaciones como la fisiopatología, otras como la clínica, ¿no? Y va a ser muy importante para que el sistema de salud siga avanzando. Bien, esto ha sido todo. Muy agradecido con todos ustedes. Recuerden siempre seguir esforzándose. En cada uno siempre hay un talento y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy agradecido con todos. Listo, muchas gracias, Warner, por tu ponencia del día de hoy. Muy bonitas tus diapos, mis felicitaciones. Gracias también por haber aceptado ser nuevamente parte del proyecto Hermano Mayor. Eh, ah, no sé si nos podrías proporcionar tus diapositivas como material académico para todos los chicos. Claro, con mucho gusto. Ustedes me informan a través de qué medios se las proporciono y yo encantado siempre de apoyar a transmitir, ¿no? La medicina. Sí, puede ser por aquí, Warner, para o sea, para que beneficie a los chicos que han asistido el día de hoy nada más, en vez de subirlo al chat. Claro, claro. En este Ya, momento lo subo hecho. ya listo.
Todavía no se retiren, chicos, que falta el post-test. A ver. Sí, el post se está enviando ahorita mismo. Sí, chicos, en unos minutos le vamos a pasar el post-test. Ahorita ha habido unos problemas técnicos. En unos minutos le vamos a enviar el post-test, no se preocupen.